Te damos la bienvenida a una nueva edición, a un nuevo episodio de Experiencias que forman este proyecto de la Comisión Fílmica, aquí en alianza con gente que hace cine, y nos encanta conversar con personas como las que tenemos aquí invitadas en pantalla. Un proyecto que lo que hace precisamente es traer la experiencia de las personas y de los proyectos que han sido beneficiarios de los estímulos de la Ley 1556, que lo que hacen es eh, facilitar la producción eh, extranjera, internacional, pero también dándole una cantidad de oportunidades a la industria colombiana. Saluda a Gloria Luz Arenas, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Muy Contenta de bien. estar acá. Qué bueno, Gloria, y nosotros también de tenerte, sobre todo con una experiencia tremenda en producción. El oficio tuyo está en Caracol Televisión. Cuéntanos un poquito cuál es tu oficio. Yo soy la productora de la unidad de documentales de Caracol Televisión. Llevamos produciendo documentales más de 15 años. Al ser Caracol un canal de entretenimiento informativo con gran contenido, para nosotros es un orgullo poder tener una unidad de documentales donde podamos fortalecer el género y proyectar contenidos diferentes que sean exitosos y contenidos que tengan mensajes de, de responsabilidad frente a las audiencias, que formen a las audiencias con nuevos temas. Buenísimo. Esta conversación ya, yo ya en este momento estoy muy contento porque nos vamos a estar centrando precisamente en el mundo del documental y en cómo el documental también no solo registra la vida, sino transforma vidas. En ese sentido, entonces le doy un saludo a Alfredo de Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí, gracias. Yo estaba convencido que ibas a estar en cualquier parte del mundo, pero estás más cerca de lo que creemos. Con DKS, la película, pues empecé a vivir mucho Bogotá y pues ya me quedé aquí, finalmente. Qué bueno, cuéntanos, tu experiencia es también desde el mundo del documental, pero desde el lado de la dirección de fotografía, ¿verdad? Eso es, eso es. Entonces, pues voy de misión a misión y esta justamente la última me alucinó y sobre todo la experiencia de rodar aquí, justamente en Colombia, trabajando además con diferentes equipos, pues me enamoró y aquí me quedé. Pues por el país también, pues por las oportunidades que hay aquí, pues también de justamente el interés que hay por contar historias de aquí de Colombia. Pues hay muchísimo trabajo ahora. Has dicho algo que te sonó muy orgánico, dijo, voy de misión en misión. Y es que este ejercicio del documental es como, sí, ¿no? Como una misión que te encomiendan y vas y ejecutas. Ya vamos a hablar poco a poco de eso, a ver cómo es tu mirada desde la cámara y desde el ojo del fotógrafo en el documental. Y aquí hay un invitado, nuestro último invitado es muy interesante, porque si bien Gloria es productora y Alfredo es director de fotografía, esos dos universos se unen en la vida de Alessandro. Alessandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ha habido? ¿Cómo te va, Mauricio? Se unen esos dos mundos en tu carrera, ¿no? Porque eres director de fotografía y productor también, y Sí, también con una experiencia no solo en ficción y en documental. de acuerdo, Alfredo. Últimamente, sobre todo en documental, pero sí, es cierto. Arranqué como director de fotografía y durante mucho tiempo, cuando hacía publicidad, hacía también dirección y después ya producción. Digamos que el salto de dirección a producción fue mucho más fácil Ujú. y como más orgánico, pero son tres campos que me gustan mucho y donde me siento muy cómodo. Muy bien. Em, Empecemos entonces a conversar. Las tres producciones que nos traen aquí a, a hablar de producción documental en general. Una se llama Niños de la Selva, la otra su nombre provisional se llama CKS y la otra es Hermanos por Accidente. Todas historias colombianas. Hablemos primero eh, de qué significa contar historias colombianas, no solamente para Colombia, sino para el mundo, y con esa ventana que se abre grandísima de las plataformas. Gloria, desde tu perspectiva y desde la experiencia que tienen en Caracol, ¿qué significa eso, no? Siempre decimos, todos los países tienen valiosas historias. Colombia particularmente es un macondo lleno de historias. Pero ¿qué significa para ti como
dentro del área de producción documental, contar esas historias para el mundo? Pues aunque suene cliché, es dejar una huella. O sea, creo que todos los que contamos historias en Colombia y historias colombianas estamos proyectando al mundo nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra forma de vivir, pero con una narrativa que le dan los directores de que el mundo las entienda. O sea, es encontrar que nuestra cultura es tan rica y tiene un sabor tan particular que cuando uno las cuenta de una forma en que la entienda el público internacional, pues dejamos huella. Y saliéndonos un poco de las tres historias que nos unen acá, sí pongo el ejemplo de una que construyó Alessandro, que trabajamos con él, que era de la alimentación en Colombia. Y en esa historia, en esa narrativa que armaron ellos como los productores y Alessandro como parte de la dirección, tengo el ejemplo de que sí podemos contar cualquier tipo de historias y que la puede entender cualquier persona en cualquier parte del mundo por la riqueza que tenemos en la narrativa, en la parte visual, en nuestro lenguaje, en la forma de contar cada rincón, cada cosa en cada rincón de Colombia. Tenemos la capacidad de contar muchas historias para dejar huella. Qué bueno. Alfredo, hablando de tus múltiples misiones, si uno revisa tu IMDb, yo no sé qué país te hace falta, no sé cuántos pasaportes has chuleado. Bueno, ¿cuál es esa primera impresión de venir aquí, contar una historia en Colombia, además en locaciones tan particulares, en fin, ¿cuál es esa impresión de ese fotógrafo que se encuentra por primera vez con un país? Ahora, no sé, ¿es primera vez que llegas al país por un proyecto? No, ya había estado ya para 2 más. Pues cuando llegué por primera vez hace 10 años era para un documental en Ibagué acerca de tecnología que ayudaba a sustentar los crops para los locales, algo muy interesante. Pues fue muy cortita la estancia, pero sentí que vibraba de una manera diferente. Entonces, no solo por el trabajo, evidentemente, pero me estoy quedando también aquí porque hay una calidad humana y una riqueza natural que es evidente. Y pues aquí pues estoy como conectado a nivel cultural. La gente es maravillosa, los equipos son buenísimos de trabajo y entonces pues me enamora sobre todo el país. Y luego pues aprovechando que encima hay tantas historias que la gente desde fuera quiere contar y que vienen de todos los países, para mí es el centro ahora mismo, ¿no? de espíritu, en donde quiero estar. Y además el trabajo, entonces no estaría ya en un sitio donde no me gustara, porque esos sacrificios ya los he hecho antes, para justamente conseguir llegar a un punto en el que puedo decir o pueden llegar proyectos tan interesantes como este de CKS. Y pues estoy, en esta nueva aventura también, pues por el país, por la gente. Sí, claro. No, pues buenísimo, eso nos encanta escucharlo y ojalá que pues salgan mucho más proyectos para que puedas estar aquí y no solamente tú, sino también el equipo que puedas trabajar con los que vienes trabajando en otros proyectos. Alessandro, ¿a ti qué te vibra del documental? Porque si bien desde la productora que tú manejas y que tú diriges, hacen proyectos de series de ficción, hacen ficción y todo, pero hay algo particular en el documental que te llama, que te hace vibrar y que ha hecho también que la producción de ustedes migre mucho a este tema. Y bueno, lo vemos por Hermanos por Accidente, que le fue muy bien en todo este arranque en 2024. Sí, mira, básicamente el cuento es este. A mí me interesa poder contar un punto de vista colombiano, ¿ves? Okay. Y esto arrancó hace mucho, hace como unos 15 años, y en el primer proyecto documental que hicimos era un proyecto sobre la legalización de la droga, que era un tema que hace 15 años era un tema fuerte. Y nosotros creíamos que ahí había algo que contar y que Colombia sobre ese tema de la droga tenía mucho que decir. Me parece que nuestros temas buscan que siempre haya una opinión colombiana válida y fuerte, ¿no? Y
lo que me di cuenta empezando a hacer documental es que era un mundo fascinante porque era un mundo que involucraba todas cosas que a mí me gustan mucho. La investigación y obviamente el desarrollo con unos personajes que ya existen, entonces pues a diferencia de la ficción no los puedes inventar ni recrear, sino que realmente tienes que irte de la mano con ellos de principio a fin y dejar un poco, tratar de entender cómo funcionan esas historias. Y todo esto está enmarcado dentro de algo que a mí me ha preocupado siempre, y es que yo siento que los colombianos nos miramos al espejo de una manera rara, en el sentido que nos miramos como si el espejo estuviera torcido. Nosotros nos miramos con desconfianza y nos miramos como subvalorando lo que somos. Y en general nuestra actitud hacia nuestro país es así, ¿cierto? Es una actitud donde existe una subvaloración de lo que somos y una desconfianza de nuestro grupo, ¿no? Cuando un colombiano define a su familia, la define con una gran confianza y con un gran amor y con una gran esperanza. Pero cuando un colombiano define ya a un vecino o a un lejano, pues lo define como una persona extraña y una gran desconfianza hacia lo que puede hacer. Entonces nosotros hemos buscado temas que de alguna manera tengan que ver con eso, tengan que ver sobre cómo nos podemos describir, cómo podemos mostrarle a la gente que somos distintos, que realmente sí tenemos muchas cosas interesantes y que aún en los problemas sabemos resolverlos o encontramos caminos para resolverlos de una manera fantástica. Y eso ha sido un poco, digamos, el común denominador de todos los documentales que hemos hecho, que algunos, por no decir que muchos, los hemos hecho entre otras con Gloria Luz. O sea, en conjunto, sí. Varios de los documentales que hemos hecho, los hemos hecho con Gloria Luz y con el equipo de Caracol. Y digamos que ahí vale la pena decir que Caracol pues es una pantalla muy particular, porque es, yo creo que una de las pocas pantallas de televisión abierta que desde hace muchos años le abrió el camino a los documentales, ¿no? No solo a los documentales, sino también, pues, digamos, a los especiales, claro, a los especiales periodísticos, a unas cosas, digamos, mucho más profundas, creo yo, que lo que hace normalmente una televisión abierta, y eso me parece, pues, que vale la pena resaltarlo, ¿no? Hace 17 años creamos el espacio de Entre Ojos, que está solamente dedicado a emitir documentales semanalmente. Increíble. Increíble. Que eso es súper importante para el mundo de la televisión abierta. Sí. Y hablando, y ya que le diste el paso, le tiraste la posta a Gloria, tú dijiste, soy la directora de la unidad de documental. Como este espacio lo ve mucho estudiante, lo ve mucha persona que está empezando en el mundo, que está empezando a crear sus productoras. Bueno, ¿qué significa que haya una unidad de documental en una empresa como Caracol Televisión? O sea, ¿qué significa? ¿Qué hace una unidad de documental? ¿Cómo está organizada? Wow, pues mira, es una unidad que hemos construido desde hace muchos años, empezando con Entre Ojos, que fue una idea que nos surgió de tener un espacio totalmente diferente a las noticias, al entretenimiento y a las novelas, pero un espacio que le abre los ojos al mundo o a las audiencias. Por eso se llama Entre Ojos, porque tiene una visión diferente. Y con base en eso construimos este slot que tenemos. ¿Qué hacemos ahí? Nosotros compramos documentales de todas las temáticas, de todos los temas. Entre esos, el primero que hizo Alessandro, que se llamaba ¿Qué hay para la cabeza? Y fue un documental que le fue bastante bien, lo recuerdo mucho, porque tenía ese plus que dice Alessandro, que es mirar de otra forma. Y tener una unidad de documentales dentro de una empresa como Caracol, pues de verdad que da mucha satisfacción, porque contamos historias de forma diferente, nos vemos de forma diferente, tenemos contenidos con propósitos diferentes a los normales, y la unidad está conformada pues como
por varias personas que están dentro del canal, donde hacemos unos comités, tratamos de mirar temas que sean de interés para la audiencia nacional, que sean de interés para las plataformas, construimos procesos internos para saber cómo les vendemos las ideas a las plataformas, construimos procesos con el área de programación para mirar qué podemos emitir. Entonces, interviene mucha gente que está metida en un día a día muy normal, pero llegamos a abrir estos espacios y estas historias con el documental que de verdad no se van a contar de otra forma. Es que uno prende la cámara cuando hace un documental y me lo pueden ratificar, Alessandro y Alfredo. Y no sabe qué va a pasar. Claro. O sea, hace una historia, arma una escaleta, cree que todo está listo y prende esa cámara y todo es distinto. Y no se puede controlar como la ficción. Entonces eso nos abre a poder contar historias de una forma muy distinta. Acabas de darme precisamente el pie para hacerle una pregunta a Alfredo y empecemos a hablar de la manufactura de los documentales. Me interesa mucho desde la experiencia de cada uno de ustedes. Gloria entonces está a la casa también de historias, a la casa de personas que puedan contar esas historias, a ponerlos a conversar y a producir y después también a estar pendiente de que esa unidad pueda distribuirlos y que tenga contacto con las audiencias. Pero acabas de decir algo súper interesante, digo chévere aquí, te vas a tener que aprender, Alfredo, a esa palabra, algo muy chévere. Dijiste, cuando uno prende la cámara no tiene ni idea qué va a pasar. Y recomiendo mucho un documental en el cual participó Alfredo que se llama Nascondino, ¿sí? Y recuerdo una escena de ese documental que tienes una masterclass interesantísima con Canon que me llamó mucho la atención y hablas de cómo tratas en algunos momentos de que la cámara esté diseñada para el proyecto, para que pueda conversar y contar la historia, que no sabes realmente qué puede pasar en esos 20 minutos de una caminada, cómo pensar a narrar. Empecemos a hablar desde tu mirada de director de fotografía, que es lo rico del documental y de los retos de estas misiones que emprendes con cada proyecto. Claro, bueno, imagino que pues, a nivel técnico de la cámara pues tiene que ser lo más portátil, lo más amistoso como para poder operar, siendo pues diría casi invisible, ¿no? Pues por un lado es la construcción de la confianza con los personajes y es un trabajo previo que hacen los directores también con mucha paciencia, mucho antes de que empiece el proyecto. Yo llego ya en una posición privilegiada en la que a veces, porque en Nascondino justamente empecé desde el inicio con la directora y empezamos a descubrir la historia yendo y viniendo cada vez entre Europa y Nápoles, pues, cogiendo los vuelos y tal. Pues entonces algo que no estorbe, ¿no? Y luego pues la relación de la cámara que sea justamente, digo siempre, como un juguete que permita pues a esos personajes contar su historia, que sea algo que nos permite pues como repito jugar y divertirse con ello, ¿no? Entonces, claro, para cada proyecto quizás hay una necesidad, un requerimiento técnico y en este caso pues trabajé con Canon en Nascondino y fue una cámara muy pequeñita que me permitió meterme en espacios muy reducidos en una familia que está viviendo su día a día, entonces pues con problemas, con cosas que no quieren enseñar y entonces pues claro, hacerse en una esquinita con una cosa muy grande o a veces diría, con un boom. Según qué situaciones prefiero quizás hacer el sonido para justamente conseguir ese nivel de intimidad, ¿no? Pero, ¿en CKS cambió? ¿En CKS fue diferente? Es diferente. En este caso, pues imagínate, cuando ya hacemos recreaciones ya están preparados a que pues, van a estar en una pantalla más grande, ya pasas menos desapercibido. Entonces, igual en todos los proyectos hay momentitos de verité. Evidentemente, en CKS la construcción fue quizás un poquito más grande, ¿no? Pero en Nascondino es un proyecto que siempre se redujo el equipo muy, muy pequeñito
para mantener la naturaleza desde como lo que hicimos desde el principio, para no romper ese lenguaje que habíamos construido con los personajes, que estamos nosotros, la directora Victoria Fiore y yo seguimos. Luego vino ayuda del British Film Institute. Me acuerdo que hablamos en su momento de cambiar de cámara, hacerlo más grande, y mantuvimos la misma naturaleza, que era con la cámara que yo me había comprado, la C300 Mark I, para ese proyecto exclusivamente, y así quedó. Todo el resto de recreaciones que hicimos en una semana para Nascondino fueron filmadas de la misma manera, como improvisada total, como que estamos justamente volviendo a lo que justamente preguntabas, que nunca sabes, o que, de lo que hablábamos, que nunca sabes lo que va a pasar, pues también incluso con algo que ya estaba un poquito guionizado, nos lo cargamos y seguimos esas escenas que sí, en ese momento quizás al personaje le decirle ves de aquí a allá, ¿no? O ahora mira, ahora te vamos a poner en esta furgoneta en la que nunca has estado y vas a representar este momento que tú te escapas de la casa familia y te reúnes con tu familia, ¿no? Y que luego te van a perseguir las autoridades, en el caso de Nascondino. Pues fue todo muy orgánico y así también me gusta mucho trabajar. Igual quiero siempre ir preparado, pero sí que estoy dispuesto a la improvisación, a los cambios, al adaptarse, porque al final estás tratando con gente o sea, estás tratando una historia que quieres que sea natural, que sea cercana, entonces no se puede preparar demasiado, hay que estar siempre abierto al cambio. Y entonces tener una cámara que te permite esa flexibilidad, pues evidentemente considero que es lo más importante. La improvisación, la frescura, la cercanía. Alessandro, en esos tres roles, recuérdame particularmente en Hermanos por Accidente, ¿tú estabas en qué rol? Yo estaba haciendo la dirección en este Estabas caso. haciendo la dirección. ¿Cómo para un director de fotografía originalmente hacer ese switch a la dirección? Me imagino que también piensas mucho en la luz, piensas mucho en la cámara, piensas mucho en cómo tener en lo orgánico, en que el verité se note. ¿Cómo es cuando haces ese switch a la dirección en un documental? Pues es que todo es el mismo paquete, digamos, que es la puesta en escena, ¿cierto? Entonces, dentro de ese gran paquete de puesta en escena, pues te tienes que fijar en absolutamente todas las cosas y en el audio y en digamos, la dirección de arte, por decirlo así, pues lo que sale ahí, lo que significa que esté al lado de una puerta o al lado de un jardín o al lado de una selva y lo que tú quieres contar en cada cuadro con la fotografía, obviamente, ¿no? En este caso, pues, de Hermanos por Accidente, la fotografía la hizo Alfredo Ruiz, que es un gran fotógrafo que ha trabajado en mil cosas, pues, sobre todo series de televisión para Netflix, Amazon, en fin, pero pues también trabajó mucho con Caracol, hicieron El Patrón del Mal, y digamos que él no tenía tanta experiencia en documental, pero a mí sí me parecía interesante traerme un director de fotografía de ficción porque hay en Hermanos por Accidente muchas puestas en escena. Sí. ¿Sí? Entonces yo quería de alguna manera tener esa experiencia y ver qué pasaba. Obviamente fue otro tipo de fotografía totalmente distinto al de una ficción y creo que fue muy interesante trabajar con él por eso, ¿no? Y creo que fue muy interesante además tratar de mostrar en esas puestas en escena cierta crudeza y cierta, digamos, realidad, pues, que uno busca en un documental. Ok. Quiero pasar ahora a un tema que tiene que ver como con el boom del contenido documental en las plataformas. Es una percepción particular que yo tengo. La televisión y ahora las plataformas son un lugar muy interesante para los documentales que ustedes en los cuales particularmente participan. ¿Cómo estás viendo desde la unidad de documental, Gloria, el consumo documental? Ahora que se habla también de una, entre comillas, crisis, particularmente que tiene que ver más es con el cine de las salas.
y de los cines locales en las salas, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos temas y estos productos con las audiencias? ¿Cómo lo están midiendo ustedes en la actualidad? ¿Cómo ven que está funcionando? Pues mira, se ha abierto una gran oportunidad porque la gente, la audiencia, le gusta ver cómo viven los demás de la forma más real posible. Entonces, por eso el documental ha crecido, por eso en las plataformas, las mismas plataformas dividen no sé si Alessandro me corrige, los documentales también como por unos subgéneros, porque está el docu-reality, ellos al documental puro le llaman no ficción, un documental como el de la esposa de Ronaldo tiene otro nombre, tiene otro género, como ese reality, pero para ellos también es documental. Entonces, todos estos subgéneros que se han ido creando y que a la audiencia le gusta consumir, le gusta ver, pues nos dan la oportunidad de sentarnos acá a contar cómo lo hacemos porque hemos crecido. Esto es una apuesta que no estamos haciendo hace 2 años. Como le decía Alessandro, él empezó hace 15, yo empecé con la franja de Entre Ojos hace 17. Entonces, hemos construido una audiencia con los años, que ahora se fortaleció porque hay las plataformas, porque hay otras formas de verlo, porque tú consumes desde el celular, desde tu tabla, desde el computador. Lastimosamente eso ha traído que nuestras salas de cine pues hayan tenido también un cambio en ese consumo, pero a la gente, a la audiencia le gusta ver cómo viven los demás. Por eso el gran éxito de Hermanos por Accidente, porque es que cuando uno se preocupa por construir historias que la audiencia conecte, pues abre este camino para muchas más historias. Entonces, medirle ese feeling a la audiencia de que con qué historias se conecta. Por eso a nosotros nos llegan muchos contenidos, nos llegan historias contadas de muchas formas. Ahí es donde uno tiene que hacer el clic con la productora, con el director, para mirar cómo llegamos a las audiencias con esa historia. Por ejemplo, una que hicimos con Alessandro, que fue El Sendero de la Anaconda. Mira, fue uno de los documentales más vistos en salas de cine. Sí, sí, recuerdo. Pero también tuvo un gran consumo en televisión. Y en la plataforma le fue muy bien en su momento. Digamos que en ese momento, que eso fue en el 2019, y cuando entra a la plataforma Netflix, pues el consumo del documental no era tan grande como el de ese ahora. Pero eso nos demuestra que una historia bien armada, bien contada, funciona en cualquier plataforma y en cualquier pantalla, en cualquier pantalla. Ese fue el cabezazo de Caracol, ¿no? Darse cuenta de eso desde la televisión abierta. La televisión abierta normalmente en contenido es un poco pobre porque tiene noticias, tiene deportes, tiene telenovelas en grandes cantidades y tiene realities. Y digamos que en Caracol se dieron cuenta hace muchos años que había un espacio para documentales y les funcionó muy bien. Muy, muy bien. Digo, no solo con nuestros documentales, con muchos otros documentales. Es una franja muy exitosa, a la gente le gusta mucho. Y yo también creo que a nivel mundial la gente, digamos que ha estado buscando contenidos distintos. Digamos que los documentales hace 20 años no eran tan fuertes como hoy en día. Y los documentales famosos de hace 20 años eran documentales antropológicos o de naturaleza o de otro género, sí. ¿no? Y yo lo que creo es que la vulgarización de los documentales, digamos, que fueron los realities, le abrió la puerta masiva a los documentales serios también. O sea, trajo cosas muy buenas, ¿no? Hay momentos en la televisión que eso ha pasado. Digamos, como pasó en los 80s con los videos musicales. Los videos musicales terminaron cambiando el mundo de la publicidad, el mundo del cine, cambiaron todo, cambiaron el lenguaje, cómo vemos las cosas. Y yo lo que creo es que los realities, que en general a mí no me apasionan, pues hicieron eso, ¿no? Digamos que abrieron la puerta a que se podían contar muchas más historias y que se podían contar historias de gente común y corriente a la que le pasan cosas que pueden ser extraordinarias. Eso es lo espectacular de los documentales, ¿no? Y de gente no tan común y corriente que también le podemos dar una mirada íntima.
Obvio, como, claro. como por ejemplo, y ahí le paso la posta a Alfredo, ¿no? Tienes documentales como el de Messi's World Cup, o sea, que no es gente muy, Común y corriente. no es muy común y corriente. Eh, y ahí, desde tu mirada de fotógrafo, que claro, acabo de hacer una pregunta a más de productores, que es qué pasa con las audiencias, cómo se consume, pero desde tu mirada de fotógrafo, que has participado en documentales con personas como Messi, pero también ahora que vas a retratar esta historia con CKS, que es una historia mucho más local. ¿Tú alcanzas a veces a evaluar el contacto que tienen las audiencias o el público con las obras que tú produces? ¿Cómo es desde tu oficio de fotógrafo, eh, qué alcanzas a percibir de la reacción que tiene la gente con esas imágenes que tú haces? Y quizás la reacción directa con las imágenes quizás es un poquito más complicada. Sí que lo que me quedo es con que la gente está disfrutando de ver documentales, que es un entretenimiento que realmente invierte en su tiempo cada día en buscarlos. Es fantástico esta época que estamos viviendo en la que las plataformas también en este caso, que por un lado han cambiado, ¿no?, el tipo de consumo, para nosotros en los documentales nos permita pues tener más opciones de contar realidades diferentes. Entonces lo que sí que me da mucho gusto es eso, ver que gente sí disfrutó este documental o este otro, y entonces así, a diferencia como antes que no se hablaba de esto, la gente no consumía tanto, y ahora tenemos una oportunidad fantástica de seguir contando historias haciendo lo que más nos gusta hacer. Así que sí que diría que primero, como director de fotografía en el mundo del documental, 100% estoy al servicio de la historia. En cualquier caso, porque el director ya tira del proyecto desde el inicio hasta el final, y es un trabajo admirable que requiere años. En el mundo del documental, años, 2, 3, 5 años. Es lo más normal, ¿no? En este estuve 5 años, ¿no? Y están en paralelo, además, desarrollando siempre otras historias. Entonces, evidentemente yo, en la mayoría de los casos, llego en el momento privilegiado porque todo ese gran trabajo ya está hecho, ya está todo armado con la producción. Entonces, cojo y me trato de sumergir en la historia, entenderla, empatizar con los personajes. Es una búsqueda también por mi parte, ¿no? Entonces todo es express, está hecho de manera muy rápida y claro, es una inmersión muy bonita a nivel de cámara, evidentemente, pues al servicio de la historia, porque y nada se prepara, porque al fin y al cabo la historia va evolucionando día tras día. Entonces, a nivel de cámara es muy interesante ese mundo en el que uno se sumerge en algo que no sabe, que le va a hacer incluso cambiar una perspectiva o un prejuicio sobre una temática. A veces es llegar a un sitio nuevo y no solo entender la historia, sino entender la cultura, el contexto político, social, económico. Entonces, claro, cada misión, como contaba antes, es realmente una búsqueda en un mundo muy abierto, en el que uno explora todos los niveles de la producción, ¿no? No quiero dejar pasar a otra ronda sin hacerte esta pregunta. ¿Cómo te va con el resultado final? Porque el documental se escribe también mucho en la sala de edición, ¿sí? Cuando ya está todo el material, ¿cómo te va con eso? Me imagino que hay muchas frustraciones a veces también, porque planos que para ti eran maravillosos desde la estética, desde la composición, pues no quedan porque hay una decisión más allá y que te sobrepasa. ¿Cómo te va con eso? Bueno, claro, esto evidentemente has hecho una pregunta muy buena, porque lo he sufrido muchísimo. Me mataron bebés, killing babies, que se dice, no, esto es como, ay, no, pero si esto era demasiado bueno. Claro, pero es que al final eso es un poco el ego, ¿no?, que viene. Porque si otra escena salió, se supone que es que debe ayudar a la narrativa, ¿no? Evidentemente, prácticamente en todos, si no en casi todos, yo me llevo frustraciones, pero sí, incluso de montajes en los que yo no he estado nada de acuerdo, por así decir,
o que me han cambiado lo que creía que iba a ser a otra cosa, y luego tratar de trabajar eso a nivel emocional y entender que eso es la mejor película que podía ser para lo que está hecha. Es decir, yo tenía otra idea, pero bueno, al final, mientras el director esté contento con lo que busca y con que se haya podido transmitir el mensaje, para mí eso es lo más importante. Entonces, día tras día, a nivel práctico, desde el director de fotografía, igual hay cosas que dices, no, pero si aquí la luz está divina, vamos a hacerlo aquí. Ya, pero si esa localización o ese momento no ayuda o los personajes no están en el momento suyo mejor, al final esa escena te sale en otro lugar, con otra luz, con un menos control, y al final pues te lo tienes que comer. O sea, sigues adelante y entiendes que, pues, que lo que mejor se podía hacer se hizo. Y ya pues sacrificar un poquito la imagen a veces si hace falta. Lo más chévere es justamente combinarlo todo, tener el mejor momento, y entonces ahí viene mucho la actitud de cada uno, cómo se está enfrentando el proyecto, los personajes que estén inspirados, de ver a todo el equipo detrás, o por muy pequeñito que sea, inspirado, con ganas de llegar ahí, contar esa historia, y si eso no salió, pues ver la oportunidad de contar otra cosa en ese día. De repente, pues una escena que no estaba planeada, de repente mágicamente sale y acaba entrando en la película. Entonces, claro, por un lado hay frustraciones, pero por otras cosas muy mágicas que ocurren de manera orgánica, que son de un orgullo tremendo, ver cómo algo que no estaba ni pensado, prácticamente de repente salió gracias a la energía que había grupal, que los personajes pudieron de repente mostrarnos algo que o no conocíamos o no pensábamos que se fueran a abrir de esa manera tan íntima delante de la cámara. Y pues sí, esa organicidad del proceso, que es maravilloso. Entonces, hay cosas que están geniales y que son una maravilla que estén, y otras que dices, bueno, pues ya no están porque no tienen que estar, y listo. Y ahí se la paso entonces a Alessandro, porque Alessandro es el que está tomando esas decisiones. Por ejemplo, en Hermanos por Accidente, me imagino que hubo mucho material que habrá quedado por fuera, que habrá, sobre todo aquí, porque estamos hablando de un documental seriado, ¿no? Que está episódico, entonces cada episodio debe tener su propio ritmo, su propia narrativa, sus propios arcos. Me imagino que también entonces estás acostumbrado a soltar y a dejar material por fuera. No, pues en todos los documentales, digamos que obviamente se graba muchísimo y digamos que el proceso grande, creativo, está también en la edición, mucho más que en la ficción, ¿no? Creo que los editores de documentales son, pues, otro director, básicamente, ¿no? Creo que en edición se toman unas decisiones profundas que tienen que ver con la historia, con el desarrollo narrativo, cosa que en ficción no pasa, pues porque estás desde el principio siguiendo un guión, que es un guión específico y claro, y donde están escritos obviamente hasta los diálogos, y aquí en cambio hay una cantidad de cosas que terminas decidiendo en la edición, y es así, digamos, ese es uno de los grandes placeres, ¿no? Puede que sea uno de los grandes dolores para los productores, porque uno podría demorarse al infinito editando un documental, ¿no? O sea, yo les digo que los documentales se terminan cuando se los quitan a uno de las manos, ¿no? Porque uno podría seguir siempre cambiando ciertas cosas y buscando una narrativa mejor, y ¿no? Porque realmente la libertad en la edición es absoluta, y entonces uno se demora, digamos, en un documental de un año, pues uno se demora 6 meses así editando, u 8 meses editando. Es un proceso realmente largo y tiene que ser así, profundo, exhaustivo, ¿no? Y obviamente para eso hay que grabar muchísimas cosas que uno va buscando, porque el camino no es preciso, el camino no es exacto, porque además hay cosas que se descubren, obviamente antes de arrancar el documental, que se descubren en la investigación, pero después hay otras que se descubren a medida que uno ya está metido en el documental, porque los personajes también
son personajes vivos, entonces también van pensando distinto, van sintiendo distinto, en el caso de Hermanos por Accidente, pues esta es una historia que nosotros grabamos ahora, pero es una historia que pasó hace años, entonces también para ellos era recordar unas cosas con gran satisfacción y otras con profundo dolor, y entonces eso va haciendo que tengamos que grabar de nuevo otras situaciones y buscar otros caminos. Es muy interesante. Buenísimo. Gustavo Vasco, un editor de documental, me decía, las películas no se terminan, se abandonan. Sí, no, Hay se que las quitan a uno, no se abandonan. No estoy de acuerdo. Las películas se son las como, quita uno el productor y le dice, ya, vamos a salir al aire. Y uno queda, pues, porque se la quitaron, ya. sí, Claro, sí, porque si no uno sigue explorando nuevos cortes eternamente. claro. Bueno, vamos a ir cerrando poco a poco. Creo que nos quedan un par de preguntas, pero me interesa muchísimo de cada uno de ustedes dentro del universo del documental. ¿Qué oficio que no desempeñan es el que admiran muchísimo? ¿Y por qué? Entonces, en tu caso, Gloria, que estás desde la producción, ¿qué oficio, qué cargo, qué cosa que tú no haces dentro del documental admiras mucho, respetas mucho, incluso a veces se convierte en una mano derecha para ti o un ancla importante en el momento de producir? Al montajista. Esa parte me parece que es esencial porque, porque ahí se reúne todo un esfuerzo de mucho tiempo. Es que los documentales se construyen, no sé, una serie se hace en 3 meses, el documental se puede hacer en un año, o sea, las historias siguen saliendo. Entonces, el montajista, estos editores llegan a contar una historia pues en un papel en blanco, por mucho que uno lo tenga muy armado en una escaleta o con un guión. Inclusive las puestas en escena que se hacen para los documentales también terminan cambiando en la edición. Entonces, ese oficio me parece hermoso y muy respetable. Bueno, buenísimo. ¿Cuál es tu apuesta, Alfredo? Antes había mencionado a los directores. Estoy de acuerdo con Gloria, con los montadores, porque ahí de repente salen escenas que prácticamente casi no servían como parecía, ¿no? Como algo que iba a ayudar a la narración, y de repente el editor puede encontrar algo. En este caso de Nascondino, Adelina Bichis estuvo encontrando oro rebuscando entre todo. Entonces, el trabajo con la directora Victoria fue muy bonito de ver, porque entre ellas crearon algo también, ¿no?, en el proceso que enriqueció muchísimo más de lo que ya era, ¿no? Quizás antes había mencionado a los directores, pues por la paciencia que tienen y por la apuesta, porque al inicio en la investigación hay, imagino, también no solo sabiendo que lo puede colocar, que es una historia que se merece que sea contada, pero sino algo que también les viene de dentro, de algo que tiene que ser de mucha pasión para estar 5 años con la misma historia. Porque además no solo es la única, son varias, entonces es realmente una apuesta de futuro, ¿no? Y luego, por la confianza que le dan al fotógrafo, que es como, wow, yo si estuviera trabajando tanto en la narración, sería muy, muy, muy selectivo con la dirección de fotografía, es decir, poder confiar a la narración visual a otra persona, y no solo eso, sino disfrutar del proceso con esa persona, porque van a ser uña y carne desde que se empieza a rodar hasta el final. Es un proceso muy intenso también, que puede ser muy emocional, son largas horas. El documental, como comentábamos antes, estamos muchísimas horas grabando muchísimas escenas, a veces estas 12 horas sin parar, o una escena que iban a ser 10 minutos, de repente son 3 horas. Entonces, esperando para ese momentito que va a salir en la película, lo que te hace que te forme una escena, ¿no? Entonces, ese cansancio físico, emocional, psicológico también durante el proceso, también puede hacer que el director y la dirección de fotografía que tengan algún conflicto. Pero, sin embargo, apoyarse bien, y no solo eso, cuando acaba el rodaje, luego tienen que lidiar con todo lo que viene después, hasta la distribución. O sea, yo me quito el sombrero de los directores. Vaya. Qué bueno. Y Alessandro, tu oficio admirado.
No, sin duda el montajista, claro, por todo lo que han dicho ellos. Pues es que Mm, realmente ahí es donde se termina mm, creando la narrativa del documental, ¿ves? O sea, sin duda el guionista es importante, que hace parte de la investigación, pues digamos, obvio. Digamos, uno podría decir que cada cargo es importante, pues porque si no, mm, no estaría ahí. claro. Digamos que el fotógrafo es súper importante porque hace que sea posible. Pues Mm, como decía Alfredo, pues busca el equipo ideal para que eso pueda funcionar, Ujú. para que se pueda dar y después tiene el ojo ideal para poder contar en un encuadre unas cosas muy precisas que hay que contar, ¿sí? Con una luz particular y eso es fantástico como en cualquier historia, pero es que pues a diferencia de la ficción realmente el montajista termina armando de pedazos mm, no solo una historia narrativa, sino también unos sentimientos, ¿ves? Unos sentimientos de cada mm. persona que está hablando. Entonces, ese es el cargo. Muy bien, no, yo les agradezco muchísimo que hayamos tenido esta conversación que creo que podría extenderse como la producción de un documental para hablar de todas las experiencias. Rápidamente, las tres producciones en las cuales ustedes han trabajado, pues son producciones que han sido beneficiarias de los estímulos de la ley 1556, o sea, el hecho de que se ha podido trabajar y que también se ha podido dar tanto empleo y que se haya podido crecer como industria hace parte de estos estímulos. Rápidamente, ¿qué podemos decir de las producciones? Hay unas que están por salir, otras que van a salir más tarde, otras que ya salieron. Entonces, Gloria, de Niños de la Selva, ¿qué podemos decir eh, eh, como para invitar a la gente a que la vea cuando esté disponible? Los niños perdidos. Los niños perdidos, Los perdón. perdidos. Nada, que no se la pierdan. Va a estar muy bonita. Es una historia con mucho sentimiento. Estará en la plataforma de Netflix a partir de 14 de noviembre. Perfecto, muy bien. ¿Y qué podemos decir, Alfredo? Pues no tiene título todavía, no tiene fecha de salida. Poquito puedo decir, pero es para National Geographic, entonces estará en Disney, supongo, el año que viene. Y también invito a todos para verla, que la vean sin juicio, pues sé que hay otras historias como la de Gloria sobre la misma temática, pero que bueno, que es una historia muy bonita, que pues, trágica por un lado y también con ese elemento de felicidad, pues porque los niños estuvieron bien. Y que la vean con otros ojos también, que las disfruten los dos y las dos películas en este caso. Claro que sí. No, y bueno, y eso hace parte también de la magia de las posibilidades narrativas de documental, que podemos tener diferentes miradas acerca de hechos que ocurren de un mismo hecho, de una misma temática. Entonces creo que aquí también hay una ventana de oportunidad también para consumir los dos documentales, las dos películas. Bueno, y en el caso tuyo, señor. Que no, en ningún caso serán las mismas. Siempre es Exacto, maravilloso ver cómo la misma historia se puede contar de tantas maneras diferentes. qué bueno. Exactamente. Que sea esa la invitación para ver Los Niños Perdidos y por ahora CKS lo llamamos internamente acá. Y Alessandro, bueno, ya está hace varios meses Hermanos por Accidente, pero bueno, una nueva invitación. Mira, pues Hermanos por Accidente es una historia realmente alucinante sobre dos parejas de gemelos cambiados. O sea, eso ya es una locura, digamos. Y digamos que cuando uno habla de gemelos, eso siempre le saca a uno una sonrisa por algún motivo, ¿no? A uno le encanta ver historias y ver fotos de gemelos y ver gemelos, ¿no? Hay algo ahí de simpático en eso. Pero en el fondo, esta es una historia dramática, pues porque le cambió la vida a 4 personas y a todos sus familiares. Entonces se vuelve una historia tremendamente dramática y al final también es una historia que cuenta cómo es Colombia, porque una pareja de gemelos es de Santander profundo, en la mitad de la nada, y la otra pareja de gemelos crece en Bogotá. Bogotá. Entonces es interesante porque uno ve realmente cómo son de distintas esas dos Colombias y cómo es de grande en diferencias este país. Qué bueno. Pues nada, Gloria, Alfredo y Alessandro, muchas gracias por haber sacado tiempo dentro del ejercicio de sus rodajes y sus producciones
para conversar, para parar un segundito y reflexionar acerca de los oficios y de los aprendizajes aquí en Experiencias que Forman. Espero que en otro momento podamos vernos en persona y seguir hablando y conversando y aprendiendo como nos gusta, que es de esta manera, charlando. La Comisión Fílmica Colombia con este proyecto que se llama Experiencias que Forman, espero que lo puedan ver y no solamente este episodio, sino todos los otros episodios. Chao, chao.